En el vasto y oscuro mundo de la mitología y la demonología, las súcubos han sido durante siglos objetos de fascinación y temor. Estas entidades demoníacas, descritas como demonios femeninos seductores, han capturado la imaginación de muchas culturas a lo largo de la historia. Sin embargo, entre las legiones de súcubos que se dice que acechan en las sombras, algunas destacan por su letalidad. En este video exploraremos las historias de las 7 súcubos más temidas y mortales que se dice que existen, desde sus orígenes míticos hasta sus encuentros legendarios con la humanidad. Así que, damas y caballeros, prepárense para adentrarse en un mundo de seducción, engaño y peligro con las súcubos más letales que jamás hayan sido conocidas. Número 7. Abriendo este top, tenemos a un demonio femenino del desierto, patrona de todas las mujeres que han elegido una vida sin pareja, pero también de las condenadas a ese estado de virtud por temor a las previsibles servidumbres que acompañan el amor regulado. Goleo Benban hostiga con particular celo a las personas melancólicas, sentimiento que en las áridas planicies arábicas se conoce como espíritu de soledad. Colin de Plancy, en su diccionario infernal, sostiene que Goleo Benban es una especie de lamia y súcubo que gobierna sobre los jinns, pequeños e indiscretos demonios de las dunas, y que desde allí hostiga a los viajeros melancólicos. Sus adeptas le prodigan toda clase de ofrendas frutales. A cambio, Goleo Benban les otorga consuelo frente a la desesperación de la soledad, además de algunos consejos prácticos para saciar los humores acumulados por la abstinencia. Solo ella, anuncia la leyenda, es capaz de dispersar el horror que produce la llegada de la senectud sin la compañía y la calidez de otro cuerpo en el lecho. Número 6. Los mitos hebreos identifican su nombre con las palmeras, árbol generoso con el viajero pero de existencia solitaria. En los mitos bíblicos aparece en varias ocasiones, siempre asociada a la frustración y al maltrato de la condición femenina por parte de caballeros intolerantes. Tamar estaba inconvenientemente casada con Onán, aquel hombre famoso por autoabastecerse de placer. Su obsesión por el goce manual era tan intenso que se negó a poseerla, siquiera a propiciarle caricias y besos que la acerquen a la vecindad del éxtasis. Angustiada por la indiferencia de su marido, Tamar se propuso tomar cartas en el asunto. Hasta entonces había sido una esposa de comportamiento intachable, pero la ausencia de afecto la trastornó de tal forma que decidió seducir a nada más y nada menos que a su suegro, hombre de probada virilidad. Según el mito bíblico, para llevar a cabo su cometido, Tamar se disfrazó de prostituta, aunque su objetivo no era únicamente saciar su deseo de placer y de venganza, sino acceder a la maternidad. En el libro de Samuel delata que fue su incestuoso hermano, Amnón, quien la embarazó utilizando una estratagema. Al parecer, Amnón fingió estar enfermo para que Tamar lo visitase en sus habitaciones privadas. Una vez allí abusó de ella y luego la repudió, haciéndola responsable de la consumación de aquel crimen que para el razonamiento bíblico conformaba apenas un acto pecaminoso. Estos antecedentes explican por qué la desdicha de Tamar pasó a integrar en la Edad Media un lugar privilegiado entre los demonios y súcubos más escandalosos del infierno. Según la lógica bíblica, la actitud de Tamar justifica su destino de azufre. Tal vez por eso se la describe como una dama vengativa que desprecia a los hombres, prometiéndole favores que nunca concede. Su mayor fuente de goce, anuncian los cronistas, procede de la desesperación de los hombres que astiban a su silueta incierta, fugitiva y que nunca logran alcanzar. Número 5.
Llegando al puesto número 5 tenemos a Semunin, también llamada Iset en algunos libros prohibidos, un demonio femenino cuyo pasado trágico la ubica como una de las criaturas más desdichadas del inframundo. Las crónicas anuncian que en Babilonia vivía una mujer hermosa llamada Iset. La pobreza la llevó a iniciarse en las artes comerciales del amor, ofreciéndose a comerciantes y ciudadanos encumbrados a cambio de prebendas. Para mayor desgracia, sobre la casa de Iset pesaba una vieja maldición cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y por la cual todas las mujeres de la familia se enamoraban intensamente de quienes lograran besarlas. En sus primeros encuentros clandestinos, Iset le permitía a sus clientes que la besaran, lo cual encendía en ella un amor tumultuoso y fulminante que terminaba en llantos con las primeras horas del día. Fue ella, sostienen las crónicas, la primera en prohibir los besos en este tipo de encuentros ilegítimos. Tras su muerte, Iset se convirtió en patrona del oficio más antiguo del mundo. Durante la Edad Media se la conoció como Semunin y su patronazgo se desplazó de los parámetros de aquel oficio y terminó incluyendo a todas las mujeres que puedan ser consideradas como cortesanas, ya sea por cuestiones circunstanciales o a causa de la moral dominante de una sociedad determinada. Desde entonces Semunin se convirtió en la protagonista principal de un culto secreto, apenas murmurado por mujeres golpeadas por las circunstancias terribles que suponían la adopción de un oficio semejante. Ella no hace distinciones de ningún tipo entre sus adeptas. La educación, el prestigio y la clase social no tienen ningún peso en el amor absoluto que siente por sus difamadas devotas. Todas las mujeres que se encomiendan en su amparo encuentran en ella una sabia consejera y sobre todo una amiga atenta. Número 4. Llegando a la mitad de la tabla tenemos a Naamá, la hermana del impío Tubal, el injusto nieto de Caín que enseñó a los hombres el arte de la metalurgia y parte de la más antigua genealogía de los derrotados del Edén. Es también una súcubo de características singulares, ya que renueva su encarnación entre los hombres desde hace milenios. Naamá ejerce la vida cotidiana de una mujer mortal. Pasado cierto tiempo en un sitio determinado, debe emigrar para no despertar sospechas sobre su incorruptible juventud. Se cree por eso Naamá es la protagonista reincidente de muchos relatos de mujeres fantasmales, en general forasteras, que tras encender amores fulminantes y provocar escándalos y disturbios, huyen dejando detrás un vago rastro de incertidumbre. El Talmud posiciona a Naamá como una de las 4 madres primordiales de los ángeles caídos. No obstante, y pese a su extensa relación con los hombres mortales, su sexualidad humana es irremediablemente estéril. Para agregar un dato curioso, al menos para los amantes de las paradojas lingüísticas, diremos que Naamá significa la que otorga consuelo. Si a ello le sumamos la propiedad estéril de sus caricias, no sería difícil asociarla como patrocinadora inequívoca de las maniobras de satisfacción personal. Número 3. Y damas y caballeros, quien se queda con el bronce en esta ocasión es nada más y nada menos que Alokwa. Alokwa es la madre de una temible raza de vampirizas provenientes de los mitos hebreos. Esta súcubo es una verdadera experta en todas las posibilidades del amor, aun aquellas en las que el pudor define como condenables actos mórbidos, con lo cual se le ha considerado como una de las primeras y más poderosas súcubos de la mitología, a excepción del puesto número 2 y número 1, auténticas profesionales del desenfreno. Contrariamente a lo que ocurre con los incubos y súcubos tradicionales, Alokwa no se demora más de una noche con sus amantes ni prolonga necesariamente el rito sexual, y no precisamente porque estos se resistan. La capacidad amatoria de Alokwa es tan descomunal que sus amantes no resisten más de una noche con ella sin perder definitivamente la cordura. De hecho, tal como señalan varios grimorios y libros prohibidos de la Edad Media, a veces ni siquiera es necesario toda una noche de excesos. Un encuentro fortuito con Alokwa
no importa cuál breve sea, siempre desemboca en la locura y posteriormente el suicidio. Esto se debe a una lógica perfectamente cartesiana. Hacer el amor con este demonio es el punto máximo de placer sensual al que se puede aspirar en el cuerpo masculino. Una vez consumado, solo quedan dos alternativas: el ascetismo carnal o la muerte. Muchos apuntan que los libros malditos se inclinan por lo segundo por ser la opción más razonable. En la antigüedad existían talismanes mágicos que protegían al portador de los asaltos de Alokwa. Estaban hechos de bronce, sedas y marcados con complejas combinaciones cabalísticas. Se dice que en el gueto de Praga, retratado magníficamente por Gustav Meyrink en el Golem, solía verse a Alokwa en una versión más piadosa, visitando a los moribundos y ofreciéndoles la potencia viril para experimentar una última noche de pasión antes de partir a las estancias celestes o al tenebroso Sheol, según el caso y el prontuario del afortunado. Versiones antiquísimas relacionan a Alokwa con Lilith, la madre de los vampiros. Según se dice, fue Alokwa la primera hija de Lilith en el destierro, luego de que Adán la abandonara por la insulsa y previsible Eva, y antes de que el primer hombre viviese un romance fulminante con la licántropa Al. De Lilith aprendió el sutil arte de enloquecer a los hombres, aunque su poder jamás podría ser igualado, ya que Lilith no proviene de los círculos del mundo, sino que fue forjada antes que él, en algún remoto pensamiento de Yahvé que los sabios han tomado la precaución de no escarbar. Número 2. En los más oscuros rincones del infierno, cuando el miedo y la superstición se entrelazaban con las creencias y demonios de grandes tallas salen a la luz, allí casi ignorados, existen demonios completamente desconocidos, pero no por eso dejan de ser fascinantes. Isdauth fue denunciada como súcubo a lo largo de toda la Edad Media, ya que su espíritu libidinoso se encarnó en una princesa bretona que pasó a la historia como la mujer más insaciable que haya existido. Las crónicas vociferan que el apetito erótico de Isdauth era tan desproporcionado que llevó a la muerte por agotamiento a todos los nobles y guerreros de la corte del rey, su padre, hecho que colmó la paciencia del regente y debilitó notablemente las defensas del reino. Ahora bien, en este punto conviene hacer un alto. La leyenda de Isdauth está fuertemente vinculada con el mito de la Atlántida, aquella ciudad perdida en medio del océano cuyo nombre parece reverberar a lo largo de todas las mitologías. En primer lugar, Isdauth es una deformación medieval del verdadero nombre de aquella doncella de amoríos implacables. Su nombre original era Aes, llamada Dauth únicamente por su padre. La leyenda sostiene que Aes estaba perdidamente enamorada del mar, por lo cual le pidió a su padre, el rey Gratlón, que construyera para ella una ciudad marítima. De este modo fue construida la ciudad de Is, cuyos cimientos se aferraban en el fondo del mar como imponentes tentáculos. En la Edad Media el mito de Is se degradó notablemente. Esas gestas miserables defendieron la postura de que Is no era de hecho una ciudad submarina, sino que toda la Bretaña se había hundido paulatinamente, dejando aquí y allí pequeñas franjas de tierra frente a la bahía de Douarnenez. Lo cierto es que la leyenda primitiva no habla de una ciudad submarina, sino de una ciudad asediada por graves inundaciones. El rey Gratlón construyó un anillo que la protegería de la marea alta, así como el asedio de buques beligerantes. La ciudad de Is creció y se convirtió en una de las urbes más extraordinarias del occidente, hasta que las pasiones desmedidas de Dauth la condenaron a la destrucción. Se dice que Dauth tenía la costumbre de organizar bacanales fastuosas, donde no faltaba el vino aromatizado y los amoríos colectivos. Adicionalmente, comenzó a cultivar el pésimo hábito de asesinar a sus amantes con la llegada del amanecer. Cierto día, las festividades abominables de Is fueron presenciadas por Sanguenolé, quien censuró a gritos la corrupción y la infamia en la que la ciudad había caído y les advirtió a sus pobladores sobre la ira de Dios. Tiempo después, un caballero vestido de rojo llegó a la ciudad de Is y solicitó una entrevista con la princesa Dauth. Ella aceptó y caminaron juntos por el anillo que rodeaba la ciudad. Cuando estuvieron solos, el caballero reveló su verdadera identidad: Satanás. Cualquier persona temerosa de Dios habría huido de inmediato ante la presencia del príncipe de las tinieblas, pero no Dauth.
La princesa era demasiado curiosa en todo lo referente al amor ilegítimo, de modo que le pidió al demonio que la ponga al tanto de las posibilidades del amor clandestino en el infierno. Este choque de pasiones fue tan impresionante que el anillo que rodeaba la ciudad comenzó a agrietarse hasta que finalmente colapsó. El rey Gratlón alcanzó a rescatar a su hija de la catástrofe y juntos remontaron vuelo sobre el caballo del monarca llamado Morbac. Antes de llegar a tierra firme, Sanguenolé le gritó al rey que se deshaga del demonio detrás de él. Gratlón interpretó que el santo hablaba de su hija y la arrojó al mar. Largos años han pasado desde que Daud y el mar finalmente se hundieron. Se dice que las campanas de la ciudad de Is todavía pueden oírse desde Francia cuando las aguas están en calma. Incluso existe una leyenda que asegura que cuando París sea tragada por el mar, la ciudad de Is resurgirá de las olas embravecidas. Exagestas modernas proponen que el mito de la ciudad de Is y Daud simbolizan la victoria del cristianismo, la moral de Sanguenolé, sobre el druismo, la lujuria de Daud. No obstante, el rey Gratlón buscó consuelo en la sabiduría de los druidas, quienes condenaron la ética cristiana por considerarla impropia a las necesidades del amor. Sanguenolé, por su parte, intentó tranquilizar al monarca sugiriendo que Daud se había transformado en la profunda y ancha bahía de Douarnenez. Los sabios druidas rechazaron de plano esta posibilidad e interpretaron que aquello era una metáfora excesiva y agraviante de la perpetua amplitud y humedad de la princesa. Número 1. Y damas y caballeros, para cerrar el top de esta noche, quien se queda con el oro es Abrael, la reina de los súcubos, quien emerge de las sombras del mito con una seducción irresistible y un poder que trasciende la comprensión humana. Conocida por sus habilidades para seducir a los hombres de escasa fortaleza moral, Abrael se presenta como una belleza cautivadora que envuelve a sus víctimas en un torbellino de deseo y locura. En las páginas de la demonolatría de Nicolas Remy, su presencia se describe con una mezcla de reverencia y terror, con un detalle intrigante que deja a los observadores literalmente petrificados ante su magnificencia. Sin embargo, aquellos que se aventuran a invocarla pronto descubren que su vitalidad se desvanece rápidamente bajo su influencia, dejándolos exhaustos y vulnerables. Para aquellos que se despiertan en la noche con sus pasiones en pleno apogeo, lamentablemente ya están bajo el hechizo de Abrael, condenados a sucumbir a su influencia sin esperanzas de redención. En un mundo donde el deseo y el peligro se entrelazan, Abrael se alza como uno de las súcubos más letales y temidas que jamás hayan existido. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. En la caja de comentarios estarán mis redes sociales y el link de Discord para que te unas a nuestro servidor. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches.